El silencio de aquella mañana era casi absoluto, roto solo por el sonido sordo de pasos bien calculados que resonaban bajo las bóvedas seculares de la Capilla Paulina, escondida como un relicario precioso en el corazón palpitante del Vaticano. El altar, envuelto por un velo de penumbra y el aroma antiguo del incienso, que parecía haberse impregnado en las piedras a lo largo de los siglos, aguardaba silenciosamente la presencia que estaba a punto de manifestarse. Fue entonces, sin anuncio, sin cortejo, sin el clamor típico que precede los movimientos solemnes de la Santa Sede, que el Papa León XIV entró. Vestía solo el alba blanca, los paramentos sacerdotales más simples y un estandarte de humildad que, paradójicamente, lo hacía aún más majestuoso. El gesto que siguió fue desconcertante, y nadie podría haberlo anticipado. Ante el altar, no se arrodilló, no trazó la señal de la cruz. Simplemente retiró el anillo del pescador de su dedo, ese símbolo milenario del poder petrino, y lo depositó con un suspiro contenido sobre la piedra fría del altar. Un gesto que congeló los ojos y los corazones de todos los que observaban escondidos en las sombras. Los guardias, los ministros, los pocos fieles elegidos para presenciar aquel momento secreto. Aquel acto, silencioso y definitivo, tenía un peso espiritual que desafiaba las normas del Vaticano y toda la liturgia de las eras. Era como si en ese instante el Papa León XIV no quisiera ser el sucesor de Pedro, ni el jefe de la Iglesia visible. Quería, solo y nuevamente, ser un hombre ante Dios, despojado de las insignias y revestido únicamente de humanidad, en su forma más cruda y dolorosa. No era una renuncia, sino una entrega, y aquellos que estaban allí sabían, incluso sin palabras, que acababan de presenciar un hito silencioso en la historia de la Iglesia. El aire estaba denso, saturado de una tensión invisible que parecía comprimirse contra los vitrales altos y coloridos, bloqueando incluso la luz del sol, que normalmente se derramaría perezosamente por las naves. El perfume del incienso era tan denso que podría tocarse, y los candelabros que colgaban del techo proyectaban sombras trémulas que parecían danzar en agonía sobre los frescos de Miguel Ángel. El suelo, de mármol blanco y negro, reflejaba las sandalias simples del Papa como si fuera una memoria rota de todos los pasos apostólicos que por allí ya habían pasado. Y por encima de todo, reinaba aquel silencio sacramental, aquel instante suspendido entre lo humano y lo eterno. Los guardias suizos, apostados a una distancia respetuosa pero atentos a cada gesto, estaban allí no solo como protectores físicos del pontífice, sino como testigos involuntarios de un acontecimiento que no constaría en ningún boletín oficial del Vaticano. Los más jóvenes, con los ojos abiertos de par en par y los corazones acelerados, jamás habían visto tanta vulnerabilidad en aquella figura que, a los ojos del mundo, representaba la fuerza inquebrantable de la Iglesia Católica. Algunos más antiguos, marcados por la dureza del servicio y la solemnidad de los rituales, tragaron saliva cuando percibieron lo que significaba aquel gesto de quitarse el anillo. No una ruptura, sino una rendición, una apertura sincera a lo que Dios quería hacer en aquel día, en aquella misa secreta. El Papa León XIV permaneció inmóvil durante largos segundos, con los dedos aún cerca del anillo, como si dudara en alejarse de él. El mundo, fuera de aquellos muros, continuaba indiferente. Los peregrinos caminaban por la plaza de San Pedro. Los turistas tomaban fotos. Los cardenales discutían documentos en las salas contiguas. Pero allí, en aquel espacio sagrado y sellado, el tiempo parecía haber sido suspendido por la mano invisible del propio Espíritu Santo. Y fue entonces cuando levantó lentamente la cabeza, mirando la cruz vacía sobre el altar, con los ojos empañados por la tensión contenida. No era dolor, no era miedo, era algo que ninguno de los presentes sabía nombrar con precisión, quizás una combinación de resignación y determinación, como un hombre que, consciente del peso que lleva, lo acepta nuevamente, pero de un modo diferente, más profundo, más íntimo. Con un movimiento casi imperceptible, se volvió hacia el ambón y caminó, con pasos lentos y pesados, hasta el lugar donde proclamaría la palabra. El leve roce de las vestiduras sobre el mármol
resonó como un eco del pasado. Pedro siendo conducido al martirio, Francisco renunciando a las riquezas, Juan Pablo II abrazando la cruz en su último Vía Crucis. El Papa levantó la mirada hacia el pequeño grupo de guardias, ministros y religiosos presentes y con la voz quebrada pero firme, inició la homilía más personal e inesperada de todo su pontificado. «Hermanos míos», comenzó con una pausa que parecía rasgar el velo entre la formalidad y la intimidad, «hay cosas que los hombres nunca deben olvidar, y hay cosas que solo pueden recordarse en silencio». El peso de las palabras, envueltas en una cadencia pausada y meditativa, resonó en los corazones como una flecha precisa. «Hoy no vengo como Pedro ni como León, sino como aquel que fue llamado contra su propia voluntad para cargar una cruz invisible cuya marca pocos pueden ver, pero que quema el alma día tras día». Las palabras flotaron sobre la asamblea como brasas incandescentes, tocando incluso los corazones más endurecidos. Entre los guardias, algunos se miraban con perplejidad, otros mantenían los ojos fijos en el suelo, como si contemplaran no solo la escena ante ellos, sino las propias batallas interiores que aquel discurso parecía evocar. La vulnerabilidad del Papa no era debilidad, sino fuerza. No era abdicación, sino una invitación a la autenticidad espiritual, a la entrega sin reservas. Fue entonces cuando, en uno de los momentos más conmovedores, el Papa León XIV hizo mención a su predecesor. Cuando mi amado hermano Francisco decidió dejarnos, muchos lo juzgaron débil. No vieron que, al partir, nos enseñó a confiar no en la fuerza de los muros, ni en el brillo de las vestiduras, sino en la ligereza del espíritu que sopla donde quiere. La mención al Papa Francisco, hecha con voz quebrada y ojos empañados, hizo que el silencio se tornara aún más denso, casi insoportable. Era como si en aquel instante todas las generaciones de sucesores de Pedro estuvieran allí, invisibles, reunidas en oración silenciosa en torno a aquel hombre que osaba, en plena liturgia, mostrarse frágil. Pero el momento que nadie jamás olvidaría ocurrió poco después. Cuando el Papa terminó su homilía y descendió lentamente los escalones del altar, los guardias suizos, por instinto y deber, ajustaron sus armas, manteniéndose firmes y atentos. Sin embargo, el Papa León XIV se detuvo ante ellos, levantó la mano derecha con lentitud ceremonial y mirando directamente a los ojos del más joven de ellos, un muchacho rubio, de expresión aún marcada por la inocencia, trazó sobre sus armas la señal de la cruz. No fue un gesto rápido y protocolar, sino un trazo solemne, cargado de significado. Y entonces, como obedeciendo una orden no verbal, uno por uno, todos los guardias bajaron sus armas. El sonido del metal resonando contra el suelo de mármol llenó la capilla como un trueno suave, un terremoto sagrado que estremecía las estructuras invisibles del poder, de la seguridad, de la formalidad. Allí, ante el altar, ya no eran soldados, eran hombres, criaturas de carne y alma, vulnerables y frágiles como el propio Papa que los bendecía. Por un instante que pareció eterno, ninguno de los presentes osó moverse o siquiera respirar profundamente. La escena que acababa de ocurrir había roto no solo el protocolo secular de la Guardia Suiza, sino también los paradigmas invisibles que sostienen desde hace siglos la relación entre el poder espiritual y la fuerza militar. El Papa León XIV permanecía allí inmóvil, con la mano suspendida en el aire, como si bendijera no solo aquellas armas, sino todo el conflicto silencioso que generación tras generación habita el corazón humano, la lucha entre la espada y el espíritu, entre la defensa y la rendición, entre el miedo y la fe. El más joven de los guardias, aún con el pecho agitado por la tensión recién disuelta, levantó lentamente la mirada y al encontrar los ojos cansados, pero llenos de misericordia del pontífice, entendió sin que ninguna palabra fuera pronunciada. Allí ya no se trataba de proteger al hombre, sino de custodiar la misión. El Papa entonces retrocedió 2 pasos y se volvió nuevamente hacia el altar, donde el anillo del pescador seguía reposando como testigo silencioso de la escena que acababa de desarrollarse. Era como si aquel objeto, revestido de tanto significado y poder, estuviera ahora ajeno a todas las estructuras jerárquicas
y se convirtiera solo en un símbolo dejado en el suelo frío, entregado como un sacrificio invisible al Dios que todo lo ve. El Papa León XIV permaneció ante él cabizbajo, como un monje perdido en el tiempo, orando no con palabras, sino con la respiración pesada, con las manos que temblaban ligeramente, con el sudor frío que se acumulaba en la frente marcada por el peso de la responsabilidad que el mundo jamás podría comprender completamente. La capilla, revestida por las sombras vivas de los vitrales y por el susurro lejano de voces que parecían pertenecer a otra dimensión, se convertía cada vez más en una especie de santuario suspendido entre el cielo y la tierra. Cada tintineo de las espadas, cada suspiro de los guardias, cada crepitar de las velas que insistían en arder, componía una sinfonía invisible, orquestada no por músicos humanos, sino por el propio espíritu que flotaba, silencioso e imponente, sobre aquel lugar sagrado. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el Papa se arrodilló, pero no lo hizo como es costumbre ante el altar, en un gesto previsible y litúrgico. Se arrodilló de lado, entre el anillo y los guardias, como si quisiera, con su propio cuerpo, establecer un puente vivo entre el símbolo del poder espiritual y los hombres que, armados, representaban la protección terrena. La escena era de una belleza tan inesperada que uno de los ministros presentes, un viejo monseñor de expresión endurecida por la larga convivencia con los ritos oficiales, no pudo contener una lágrima solitaria que resbaló lentamente por su rostro arrugado. El Papa inclinó la cabeza y un susurro casi inaudible escapó de sus labios: que vuestras armas sean custodiadas por la misericordia y no por el miedo. Aquellas palabras, registradas solo por los oídos más atentos y los corazones más sensibles, transformaron aquel momento en una liturgia invisible, no escrita en los libros oficiales de la Iglesia, pero grabada indeleblemente en las almas de quienes allí estaban. Y entonces, en un gesto de valentía silenciosa, extendió la mano y con delicadeza paternal tocó la hoja fría de una de las alabardas reposadas en el suelo, como quien bendice no la violencia, sino la prontitud de quien defiende, de quien protege, de quien, incluso sin comprender plenamente, se entrega a una causa mayor que sí mismo. Levantándose con esfuerzo, como quien lleva no solo el peso de los años, sino también de toda la historia que representaba, el Papa León XIV se volvió nuevamente hacia el pequeño grupo que lo rodeaba. Su mirada, antes cansada, parecía ahora encendida por una llama interior que ningún sufrimiento, ninguna adversidad y ninguna oposición humana podría extinguir. Levantó la mano derecha y trazó lentamente la señal de la cruz sobre todos los presentes, pronunciando una bendición en latín que resonó suavemente por las bóvedas de la capilla, como un cántico antiguo que vuelve a la vida cuando más se necesita. Dominus vobiscum, y su voz, antes quebrada, ahora fluía con una firmeza serena que parecía no venir solo de sus cuerdas vocales, sino de un lugar más profundo, más escondido, más santo. Los presentes respondieron casi al unísono, pero con voces trémulas, como quienes saben que no están participando solo de una celebración más, sino de un momento irrepetible, singular, providencial. A continuación, el Papa se dirigió al ambón y, en un gesto una vez más inesperado, apartó cuidadosamente el leccionario preparado para la misa y abrió con sus propias manos una Biblia antigua, cuyas páginas amarillentas atestiguaban siglos de lectura y oración. Sus dedos recorrieron lentamente las hojas hasta que se detuvieron, como guiados por una fuerza invisible, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Levantó la mirada, miró nuevamente a los guardias y leyó con voz firme: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes del mundo de estas tinieblas. La pausa que hizo, inmediatamente, después, fue tan densa que parecía que el aire había sido succionado fuera de la capilla. Que vuestras armas sean siempre conscientes de esto. Luchamos, pero no como lucha el mundo. Las palabras resonaron como un trueno silencioso, reverberando no solo en las paredes de piedra, sino en los pechos de los hombres que, allí,
representaban la frontera visible entre lo sagrado y lo profano, entre la vida y la muerte. Aquellas alabardas, aquellas espadas, aquellas armaduras relucientes bajo la penumbra de las velas, ya no eran solo instrumentos de defensa, sino símbolos vivos de la tensión permanente que todo cristiano, y sobre todo el Papa, experimenta. La de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Con una lentitud solemne, el Papa León XIV cerró la Biblia y posó ambas manos sobre el ambón, como quien se apoya no solo físicamente, sino espiritualmente, buscando fuerza para lo que aún tendría que decir. El silencio reinaba absoluto, y hasta los sonidos habituales de la ciudad eterna, el toque de las campanas, el murmullo lejano de los turistas, el rumor de las fuentes, parecían haber cesado milagrosamente. Fue entonces cuando el Papa, con la voz más baja, casi en un susurro paternal, pronunció: «No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Esas palabras, dichas con la calma de quien las vive, y no solo las recita, penetraron profundamente en los corazones presentes. Entre los guardias, algunos cerraron los ojos, como quien busca contener una lágrima. Otros miraron sus propias armas, como quien revisita silenciosamente los motivos que los llevaron a jurar proteger al sucesor de Pedro hasta la muerte. El Papa entonces, con un movimiento delicado, recolocó el leccionario en su lugar y dio muestras de volver al altar. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, uno de los guardias, el mismo joven que había recibido la señal de la cruz sobre su arma, avanzó un paso al frente, rompiendo la rigidez milenaria de la formación de la Guardia Suiza. Con la mano derecha, se quitó lentamente el casco, dejando expuestos los cabellos dorados y la expresión aún marcada por la emoción. Con una mirada firme pero llena de reverencia, se arrodilló ante el Papa, inclinando la cabeza como quien ofrece no solo obediencia, sino la propia vida. El Papa León XIV lo miró largamente y entonces, sin decir una palabra, colocó ambas manos sobre la cabeza de aquel joven soldado, bendiciéndolo con un silencio tan elocuente como cualquier oración. El gesto, que parecía improvisado, tenía, sin embargo, la marca inconfundible de la providencia. En aquel instante, todos comprendieron que no estaban allí para proteger al Papa, sino para ser protegidos por él, por su oración, por su entrega silenciosa, por su fidelidad que se expresaba no solo en dogmas, sino sobre todo en gestos como aquel. Y entonces, volviéndose nuevamente hacia el altar, el Papa respiró hondo, y con un suspiro que parecía cargar los pecados y las esperanzas del mundo, pronunció: «Introibo ad altare Dei». Y los ministros respondieron, como en todas las misas, pero con una reverencia aún más profunda: «Ad Deum qui laetificat juventutem meam». El altar parecía palpitar con una vida propia, como si cada piedra, cada fisura del mármol, cada marca invisible dejada por las generaciones anteriores de papas y santos, estuviera atestiguando una vez más un acto que trascendía la liturgia y adentraba los dominios insondables del misterio. El Papa León XIV, con pasos deliberadamente lentos, se acercó al altar y ante el anillo que permanecía allí depositado como un relicario profano, extendió las manos en forma de cuenco, como quien recoge agua viva de una fuente eterna. Permaneció así por algunos instantes en silencio, con los ojos cerrados y los labios ligeramente entreabiertos, como quien ora, pero sin palabras, como quien escucha, pero no con los oídos. El pequeño grupo de ministros y guardias, alineados como columnas humanas, se mantenían inmóviles, como si incluso el menor movimiento pudiera profanar aquel instante. Entre ellos, la tensión era casi insoportable, no por el miedo, sino por la certeza silenciosa de que estaban participando de algo que jamás sería contado a los cuatro vientos, algo que permanecería entre aquellas paredes como un secreto guardado por el tiempo, por el espíritu y por el mármol que todo lo presencia. El Papa, entonces, abrió los ojos lentamente, dejando escapar una mirada de profunda compasión y cansancio. Su mano derecha descendió suavemente hasta el anillo del pescador, pero, en lugar de volver a colocárselo en el dedo, lo levantó sobre su cabeza, ofreciéndolo a los cielos como una oblación silenciosa. El gesto,
que podría interpretarse como herético o teatral por quien desconociera el alma del pontífice, era en realidad un acto de rendición, de entrega total al Altísimo, un reconocimiento tácito de que ningún poder humano, por más revestido de tradición y autoridad, podría jamás sustituir la soberanía de Dios. Y entonces, en un movimiento tan simple como arrebatador, el Papa León XIV colocó el anillo sobre el altar y lo dejó allí, mientras retrocedía un paso, abriendo los brazos en una cruz invisible, entregándose por entero a aquel que, invisible y silencioso, siempre fuera el verdadero sumo sacerdote de la Iglesia. El eco de aquel gesto invisible resonó por las paredes de la capilla como un llamado a la humildad, a la obediencia, a la confianza absoluta en la gracia que trasciende los cargos y los títulos. Los guardias suizos, quizás por primera vez en sus vidas, no sostenían sus armas con firmeza, sino con reverencia silenciosa, como quien comprende que en aquella misa secreta no estaban allí para proteger al hombre, sino para presenciar el misterio. Algunos mantenían los ojos fijos en el suelo, otros miraban al Papa con lágrimas contenidas, y otros, aún, simplemente, cerraban los ojos, como quien busca esconderse, no por miedo, sino por pudor ante tanta santidad expuesta. El Papa León XIV respiró hondo, y con la voz impregnada de una ternura que pocos habían presenciado, comenzó la oración eucarística. Cada palabra pronunciada sonaba como un lamento y una esperanza, como una confesión y una proclamación, como un adiós y un recomienzo. Teigitur clementissime pater, y el latín, lengua muerta para muchos, pero eternamente viva en aquel espacio, llenó los vacíos del alma de los presentes, elevando sus corazones más allá de las preocupaciones mundanas, más allá de las noticias y las políticas, que en aquel mismo instante agitaban el mundo fuera de aquellas murallas seculares. Mientras el Papa proseguía, sus ojos por momentos se cerraban, como quien desea mantenerse concentrado únicamente en la presencia que se hacía real sobre aquel altar. Por momentos los abría y de soslayo miraba ora el anillo, ora los guardias, ora el crucifijo, ora nada, como si en aquel momento hasta la visión fuera insuficiente para comprender el misterio que se desplegaba ante él. En el momento de la consagración, cuando levantó la hostia entre las manos calejadas, no por la fuerza física, sino por el peso espiritual del ministerio, el Papa León XIV dudó por una fracción de segundo, un instante ínfimo que, sin embargo, fue percibido por todos como un gesto cargado de significado. No era duda, no era debilidad, era reverencia. Era el reconocimiento profundo y visceral de que en aquel pedazo de pan reposaba el misterio más avasallador que cualquier ser humano podría jamás contemplar, la presencia real y viva del Dios encarnado, entregado, humillado, crucificado y glorificado. Levantó la hostia lentamente, con un cuidado extremo, como quien sostiene algo infinitamente frágil y al mismo tiempo infinitamente poderoso. Y entonces, sin prisa, pronunció las palabras «Hoc est enim corpus meum». Aquellas palabras, repetidas innumerables veces a lo largo de los siglos, sonaron en aquella mañana silenciosa como la primera y la última vez que jamás serían dichas. Todos los presentes, incluidos los guardias, se arrodillaron lentamente, como subyugados no por una orden exterior, sino por una fuerza interior, irresistible, que los atraía irresistiblemente a la reverencia. El campanillo, que normalmente anunciaría aquel momento, no fue tocado. El silencio, más elocuente que cualquier repique, llenó el espacio y, de alguna manera misteriosa, pareció amplificar la sacralidad de aquel instante. Tras la consagración, y ya con la hostia consagrada reposando sobre el corporal, el Papa León XIV permaneció algunos segundos en absoluto silencio, con los ojos cerrados, como quien contempla, no con los sentidos, sino con el alma, el misterio que acababa de realizarse. Y entonces, abriendo lentamente los ojos, pronunció con voz casi imperceptible, «Exe Agnus Dei», y aquella proclamación, tan conocida y por veces tan mecánicamente repetida, adquirió allí una fuerza renovada, un llamado casi escatológico a la contemplación y a la decisión. La misa prosiguió, cada rito, cada gesto,
cada palabra cargada de una densidad espiritual que parecía no solo llenar, sino desbordar los límites físicos de la capilla. Y entonces, tras la comunión, tras la oración final y la bendición silenciosa, el Papa León XIV permaneció por largos minutos de pie, frente al altar, con las manos elevadas en oración silenciosa. Su silueta, recortada contra la penumbra del altar y la luz tenue de los vitrales, parecía la de un hombre esculpido en oración, como una estatua viva que atestiguaba, no solo con palabras, sino con la propia existencia, la fidelidad incondicional al llamado que había recibido. Fue solo tras ese largo y silencioso recogimiento que se volvió lentamente hacia los presentes. Su mirada, antes marcada por el peso y el cansancio, ahora desbordaba una paz serena, casi sobrenatural. Dio algunos pasos, y al pasar por los guardias, se detuvo ante aquel mismo joven que, momentos antes, se había arrodillado ante él. Lo miró largamente, y en un gesto sorprendente, sacó de debajo del alba una pequeña cruz de madera, sencilla, tosca, marcada por el tiempo, y la colocó en las manos del muchacho. «Llévala», dijo con voz firme, pero llena de ternura. «Y recuerda, todos somos guardias de aquello que no podemos ver, pero que es más real que nosotros mismos». El joven sostuvo la cruz con ambas manos, mientras una lágrima silenciosa resbalaba por su rostro. El Papa sonrió levemente, como quien sabe que en aquel gesto sellaba no solo una misión, sino un destino, y entonces, sin mirar atrás, sin recoger el anillo, sin volver a asumir los paramentos más solemnes, el Papa León XIV caminó lentamente hasta la puerta lateral de la capilla, que había sido entreabierta discretamente por uno de los ministros. Su figura fue desvaneciéndose en la penumbra, dejando atrás no solo un espacio vacío, sino una presencia aún más intensa, grabada no en la piedra, sino en el alma de los que allí permanecieron, aún arrodillados, aún con los ojos empañados, aún con el corazón en llamas. La puerta se cerró silenciosamente tras el Papa León XIV, y el sonido discreto de aquel cierre resonó como un sello invisible sobre todo lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los presentes osó levantarse o pronunciar palabra alguna. El aire permanecía denso, cargado por aquella mezcla inusual de santidad y asombro, como si la presencia espiritual del pontífice aún flotara en el espacio, incluso tras su salida física. Las velas continuaban crepitando, proyectando sombras trémulas sobre los rostros emocionados de los guardias, los ministros y algunos fieles discretamente elegidos para presenciar aquella misa secreta. Lentamente, como quien despierta de un éxtasis místico, el monseñor más antiguo de la curia dio un paso al frente y con un gesto reverente se acercó al altar. Allí, sobre la piedra fría, permanecía aún el anillo del pescador, reluciendo débilmente a la luz de las velas, como si resistiera a ser abandonado, como si quisiera ser una vez más el signo visible de la autoridad espiritual que el Papa, misteriosamente, había decidido no reasumir al final de la celebración. El viejo monseñor, con dedos trémulos por la edad y la emoción, dudó. Se acercó, se inclinó lentamente y con la punta de los dedos tocó el anillo, no para recogerlo, sino como quien pide perdón por siquiera pensar en moverlo de allí. Fue entonces cuando, rompiendo el silencio espeso que reinaba en la capilla, el más joven de los guardias suizos, aquel mismo muchacho que había recibido la bendición silenciosa y la cruz de madera, se levantó lentamente y caminó, con pasos inseguros, hasta el altar. Al llegar ante el símbolo máximo del poder petrino, se arrodilló nuevamente, como había hecho antes ante el Papa, y allí permaneció, con la cabeza baja, en oración silenciosa, durante largos minutos. Nadie osó interrumpirlo. Nadie siquiera respiró profundamente. Era como si en aquel instante toda la iglesia representada por aquel joven soldado estuviera también arrodillada, también rendida, también entregada. Tras algún tiempo, el joven se levantó, miró una última vez al anillo y entonces, apretando la cruz de madera contra el pecho, retrocedió hasta la fila de sus compañeros, donde retomó la postura erguida, pero con una expresión completamente transformada. El brillo en los ojos, la serenidad en la respiración, la firmeza discreta de las manos,
Todo en él parecía haber sido renovado, como si el simple gesto del Papa hubiera operado no solo un cambio ceremonial, sino una verdadera conversión interior. Mientras tanto, en la penumbra lateral de la capilla, dos ministros se miraban aún sin saber si debían o podían recoger el anillo del pescador. Uno de ellos, más joven y visiblemente inquieto, ensayó un movimiento hacia el altar, pero fue detenido por la mirada firme y discreta del monseñor más viejo, que, sin necesidad de palabras, dejó claro que aquel objeto debía permanecer allí, al menos por ahora, como un testimonio mudo de lo que el Papa León XIV había elegido dejar atrás. En el ambiente circundante, los vitrales, pintados con escenas de la pasión y la resurrección, parecían ganar nuevos colores bajo la luz tenue de aquella mañana romana. Los rostros de los santos, moldeados por el pincel de maestros renacentistas, observaban silenciosamente la escena, como si de alguna manera misteriosa participaran también de aquel momento histórico como guardianes invisibles de la memoria que acababa de construirse. Fue entonces cuando, tras largos minutos de absoluto silencio, uno de los guardias más antiguos, hombre de pocas palabras y muchos años de servicio a la Santa Sede, soltó un suspiro profundo, como quien libera un peso que no sabía que cargaba. Miró a su alrededor, contempló a sus compañeros, luego el altar, luego nuevamente al joven soldado que ahora sostenía la cruz de madera y, por fin, fijó la mirada en la puerta por donde el Papa había salido. Y con una voz ronca, marcada por el tiempo, susurró: «Él nos enseñó y más con el silencio que con todas sus homilías». La frase flotó en el aire, como un cántico no entonado, pero sentido. Todos sabían que era verdadera. Todos sentían en lo más profundo de sí que aquella misa secreta no había sido solo una ceremonia aislada, sino un mensaje vivo, encarnado, una epifanía silenciosa destinada no solo a aquellos que estaban físicamente presentes, sino, de algún modo, a toda la Iglesia esparcida por el mundo, y tal vez a toda la humanidad. Afuera, más allá de las gruesas paredes de la capilla, la vida en el Vaticano seguía su curso habitual. Los peregrinos continuaban llenando la plaza de San Pedro. Las campanas de la basílica marcaban las horas con su cadencia milenaria. Los turistas fotografiaban la columnata de Bernini sin siquiera sospechar lo que acababa de ocurrir allí, escondido de todos los ojos excepto de los ojos que Dios eligió para ver. En aquel mismo instante, en otra parte del Vaticano, una monja anciana que había dedicado su vida a la oración silenciosa por los sucesores de Pedro, se arrodillaba ante un pequeño oratorio y, sin saber lo que ocurría en la capilla paulina, pronunciaba, como hacía todas las mañanas, su súplica: «Señor, fortalece al Papa en sus debilidades, consuélalo en sus sufrimientos, protégelo en sus batallas». Y sin saberlo, su oración cruzaba invisiblemente los corredores y las capillas, uniéndose al espíritu de entrega que, aquella mañana, el Papa León XIV acababa de vivir con tanta intensidad. De vuelta en la capilla, el monseñor más viejo, finalmente, tras una larga pausa contemplativa, dio una señal discreta con la cabeza a los ministros, indicando que la misa había terminado y que los presentes podían retirarse en silencio. Uno a uno, los guardias, los ministros y los pocos fieles comenzaron a salir, no como quien abandona un lugar, sino como quien lleva consigo un misterio que jamás será explicado con palabras. El último en dejar la capilla fue, una vez más, el joven guardia que ahora llevaba la cruz de madera en el pecho, como un nuevo estandarte, no de la fuerza, sino de la fe. Cuando la capilla quedó completamente vacía, y solo las velas continuaban ardiendo suavemente, proyectando sombras sobre el altar, el anillo del pescador permaneció allí, solitario, como un monumento silencioso al gesto del Papa. Tal vez alguien, más tarde, viniera a buscarlo y lo recolocara en su debido relicario. Tal vez permaneciera allí por días, semanas, como un enigma para aquellos que descubrieran lo que allí había ocurrido. Pero para los que presenciaron, no había más necesidad de pruebas materiales. El gesto del Papa León XIV de retirar el anillo, de bendecir las armas, de no reasumir los paramentos al final de la misa, quedaría grabado para siempre no solo en la memoria institucional de la Iglesia, sino en las fibras más íntimas del alma de cada uno de ellos. En aquel día,
La Iglesia no ganó una nueva doctrina, ni proclamó un nuevo dogma, ni siquiera modificó un protocolo litúrgico. Pero ganó algo tal vez aún más precioso. Un testimonio vivo de que, por encima de toda estructura, por encima de toda tradición, por encima de todo poder humano, hay un llamado más alto, más profundo, más silencioso. El llamado a la entrega absoluta, a la humildad radical, a la confianza desarmada en aquel que es el verdadero Señor de la Iglesia. Y así, mientras las velas continuaban ardiendo, consumiéndose lentamente, como representando la propia entrega del Papa León XIV, la capilla paulina permaneció en silencio. No era un silencio de ausencia, sino de plenitud. No era un vacío, sino una presencia. No era un fin, sino un recomienzo. Días después, rumores discretos comenzaron a circular por los corredores silenciosos del Vaticano, entre los cardenales más cercanos al Santo Padre y los pocos ministros que, por fuerza de sus funciones, eran informados de los movimientos más íntimos del Papa León XIV. Algunos hablaban en voz baja sobre la misa secreta celebrada en la capilla paulina, sobre el gesto inesperado del Papa al retirar el anillo del pescador y dejarlo, solemne y silencioso, sobre el altar. Otros mencionaban con ojos abiertos de par en par y corazones inquietos el momento en que los guardias suizos bajaron sus armas ante el gesto profético del pontífice. Pero todos, sin excepción, reconocían que algo profundo había cambiado desde aquella mañana. En la curia romana, los documentos continuaban siendo redactados, las audiencias eran programadas, los compromisos seguían su curso habitual, pero flotaba sobre todos un clima de reverencia silenciosa, como si aquel gesto del Papa hubiera inaugurado una nueva estación espiritual, una convocación invisible para que toda la Iglesia redescubriera su esencia más profunda, ser un pueblo en camino, desarmado, entregado, confiado en la providencia divina. Mientras tanto, el Papa León XIV permanecía recogido en oración, lejos de las miradas públicas, alejado de los eventos oficiales que hasta entonces marcaban, con rigor, su rutina diaria. No había discursos, no había viajes internacionales, no había encuentros con jefes de Estado, solo silencio, oración, contemplación. Aquellos que por necesidad se encontraban con él en los corredores del Vaticano o en los jardines internos, relataban siempre la misma impresión. El Papa parecía más ligero, más sereno, más pacificado, como quien había finalmente depositado a los pies del altar no solo el anillo, sino el propio peso del mundo. Cierta mañana, algunos días después de aquella misa, el joven guardia suizo que había recibido la cruz de madera fue visto caminando lentamente por los jardines del Vaticano, con la mirada perdida entre las copas de los árboles y el brillo tímido del sol filtrado por las hojas antiguas. En el pecho, la cruz pendía discretamente, como un signo silencioso del encuentro que había transformado su vocación para siempre. Muchos lo observaron de lejos, reconociendo en él no solo al soldado que había sido elegido para servir en la guardia militar más antigua del mundo, sino, ahora, a un hombre profundamente marcado por un llamado que iba mucho más allá de la protección física del Papa, la guardia silenciosa de la fe, de la esperanza, del amor. En una de las últimas tardes de aquel mes, mientras el crepúsculo teñía de dorado las columnas de la plaza de San Pedro, uno de los cardenales más cercanos al Papa León XIV se acercó a él, encontrándolo en oración ante una pequeña imagen de Nuestra Señora, en una de las capillas laterales de la basílica. Tras un largo tiempo de silencio compartido, el cardenal, movido por una mezcla de respeto e inquietud, le preguntó discretamente: «Santidad, ¿y ahora? ¿Qué haremos? ¿Cómo continuará la Iglesia?». El Papa León XIV permaneció en silencio por algunos segundos, con los ojos aún fijos en la imagen de la Virgen, y entonces, con una voz serena y pausada, respondió: «Ahora esperamos, esperamos y confiamos. La Iglesia no se mueve al ritmo de las agendas humanas, sino al compás de la voluntad divina. Hice lo que debía hacerse. Ahora es Él quien actúa». Aquellas palabras, tan simples y tan densas, fueron suficientes para calmar toda y cualquier ansiedad. El cardenal inclinó discretamente la cabeza, besó el anillo que aún estaba en la mano del Papa.
no aquel anillo del pescador dejado en la capilla Paulina, sino otro, sencillo, sin adornos, que el Papa León XIV ahora usaba, un anillo de madera hecho por artesanos anónimos, símbolo de la pobreza espiritual que había abrazado con aún más radicalidad tras aquella misa secreta. Y así, los días siguieron. El mundo continuaba girando, las naciones continuaban negociando, los conflictos estallaban y cesaban, pero en el corazón del Vaticano, en el alma de la Iglesia, algo había sido sembrado y, silenciosamente, comenzaba a fructificar. No se trataba de un cambio doctrinal, ni de una reforma administrativa, sino de una revolución espiritual silenciosa, hecha no con decretos, sino con gestos, no con discursos inflamados, sino con silencios elocuentes, no con nuevas vestiduras, sino con la decisión radical de despojarse de todas ellas, y quien en el futuro osara contar la historia de aquel día, probablemente no conseguiría encontrar palabras suficientemente precisas para describir lo que, de hecho, allí había ocurrido. Algunos dirían que fue solo una misa, como tantas otras. Otros dirían que fue una renuncia silenciosa, una señal de los tiempos. Habría quien dijera que fue un acto de debilidad, y quien, al contrario, lo reconociera como la más pura expresión de fuerza espiritual que un sucesor de Pedro podría jamás haber demostrado. Pero aquellos que estuvieron allí, aquellos que escucharon el sonido de las armas bajando, que vieron el anillo reposado sobre el altar, que presenciaron la mirada llena de misericordia del Papa León XIV, sabrían, en lo más profundo de sus almas, que habían participado de un momento que no podría ser aprisionado en categorías humanas. Habrían presenciado un milagro silencioso, una epifanía discreta, una revolución sin alarde, que transformaría, de dentro hacia afuera, el corazón de la Iglesia. Y así, mientras la noche caía sobre Roma y las estrellas comenzaban a centellear sobre la cúpula de Miguel Ángel, el anillo del pescador permanecía solitario sobre el altar de la capilla Paulina, como un signo mudo de un gesto que, aunque secreto, jamás sería olvidado. Un gesto que hizo que los guardias bajaran las armas, que hizo que los ministros contuvieran las lágrimas, que hizo que el mundo, por un breve y eterno instante, se detuviera, callara y contemplara el misterio de la entrega absoluta. Y el Papa León XIV, en su soledad orante, sabía que había cumplido su misión más difícil, recordarle a la Iglesia que su verdadera fuerza no está en la pompa, ni en el poder, ni en la política, sino en la valentía silenciosa de desarmarse ante Dios y confiar, sin reservas, en aquel que es y siempre será el verdadero pastor.